mi nombre es Carlos Fernández y vengo a hablar sobre la medición con presión absoluta y relativa y vacía. Medición de presión absoluta. La medición de presión absoluta es fundamental para entender las variables de presión en un sistema cerrado, ya que proporciona el valor real de la presión atmosférica externa. Definición de la presión absoluta. La presión absoluta es la presión medida con respecto al vacío total, es decir, sin considerar la presión atmosférica, se expresa en las unidades como pascales atmosféricas y milímetros de mercurio. Importancia en la física y la ingeniería. La medición es crucial en diversos campos, permitiendo cálculos precisos en termodinámica y mecánica de fluidos. Los datos obtenidos son esenciales para garantizar condiciones óptimas en procesos industriales y reacciones químicas. Diferencia con presión manométrica. La presión manométrica mide la presión en relación con la presión atmosférica, mientras que la presión absoluta toma en cuenta el vacío total. Tipos de presión. La medición de diferentes tipos de presión es esencial para una comprensión completa de los sistemas de fluidos y sus aplicaciones en ingeniería y ciencia. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Varía con la altitud. Con un aumento de 1000 metros, la presión atmosférica disminuye aproximadamente a los 100 atpa, evadiendo la dependencia de la presión del entorno. Presión relativa. La presión relativa o manométrica se mide en relación a la presión atmosférica. Se expresa como la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, permitiendo entender el mejor comportamiento de fluido en el sistema cerrado y presión de variable. Vacíos y sus tipos. Vacío se define como una presión significativa inferior a la presión atmosférica. Se califica en vacío bajo, medio alto y ultra alto, dependiendo del rango de presión y crucial en procesos de fabricación y suministro de la producción de alimentos. Relación entre las presiones. Entre presiones manométricas y presión absoluta es esencial para un análisis preciso de diversas aplicaciones científicas de la ingeniería. Fórmula de conversión. La relación entre la presión absoluta P piso A y la presión manométrica P piso M se expresa de la fórmula P piso A igual a P piso M más P piso guión ATM. Aquí la P es la presión atmosférica local al aproximar 101.325 kPa a nivel del mar. Ejemplo de los cálculos. Si un manómetro indica una presión manométrica de 50 kPa y la presión atmosférica local es de 101.325 kPa, la presión absoluta del cálculo es de 50 kPa más 101.325 kPa. Eso es igual a 151.325 kPa. Aplicaciones de las presiones absolutas. La presión absoluta juega el papel crucial en diversas aplicaciones industriales y científicas, garantizar el proceso óptimo de resultados precisos. Cámara de vacío. Las cámaras de vacío son esenciales a la tecnología de vacío, donde se mide la presión absoluta para determinar el grupo de vacío alcanzado. Estas se utilizan para ampliamente un proceso de fabricación e investigación científica en la creación de condiciones al laboratorio controlada. Ingeniería de procesos. En la ingeniería de procesos, muchos sistemas dependen de la presión absoluta para operar correctamente. La presión absoluta es fundamental en reacciones químicas y en la extracción de gases. Meteorología. En la meteorología, aunque muchas lecturas son relativas
Hay situaciones donde se necesita la presión absoluta para realizar modelos precisos. Equipos para medir presión. La medición de presión es esencial para la variedad de aplicaciones industriales y científicas, utilizando equipos especializados para obtener datos precisos y confiables. Barómetros. Los barómetros son instrumentos utilizados para medir la presión atmosférica. Existen tipos de principales, los barómetros de mercurio y utilizan peso del mercurio. Los barómetros aneroides que funcionan con la diafragma metálico. Transductores de presión. Los transductores de presión transforman la presión absoluta en señales eléctricas que pueden ser procesadas diagonalmente. Medidores de vacío. Los medidores de vacío utilizan para medir presiones en entornos donde la presión significativa es inferior a la atmosférica. Gracias.